Bienvenido a Politea 365. Bueno, en esta ocasión tomamos temas más locales aquí a Puerto Rico sobre unos sucesos que han ocurrido en la última semana de marzo y a principios de este mes de abril. Sí, lo que debió ser una semana de reflexión para los religiosos de lo que es la muerte y la pasión de Cristo y lo que significa la resurrección. Y para los que no son cristianos, también un momento eh, bueno para reflexionar sobre, ¿verdad?, la parte espiritual, lo que es la comunidad, lo que es el individuo, sus deseos. Se vio empañada por el asesinato del agente de la Policía Estatal, el sargento Eliezer Ramos. Eh, y con esa muerte lo que terminamos fue básicamente reflexionando sobre la ola de violencia que vive el país y con ello un montón de cosas eh, que como van corriendo como una bola de nieve. Es correcto. Corrupción, impunidad, discursos huecos. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Esa ola de violencia que está arrasando con el país y que hoy entiendo que el, el sentido de Politea 365 es analizar la política, pero no quita que podamos ser críticos también. Eh, ¿Verdad? De los diferentes acontecimientos sociales que de alguna forma u otra nos afectan. y de nuestros políticos. Claro. Eh, la ola de violencia, esto no es nuevo. Nosotros hemos vivido una ola de violencia desde que yo tengo uso de razón. Ujú. El país simplemente no ha sabido cómo manejar, y digo el país, el Estado, que es el responsable de crear la armonía entre los ciudadanos, mantener la paz, el orden, no ha podido ejercer esa autoridad. Eh, es muy probable que, como diría Michel Foucault, ¿verdad?, que el poder genera resistencia. Sí, En ese libro de Vigilancia y Castigo, él explica suficiente lo que es el tema de la resistencia y de lo que significa para los ciudadanos la represión, el modelo de cárcel, etcétera. El Estado no ha podido eh, atacar el crimen y la corrupción de la manera correcta. Me explico. Hay gente que entiende es, que hay que atacar el problema de raíz. sí, El problema de raíz significa atacar con mejor educación, claro. mejor niveles económicos, Fortalecimiento de lo que es la institución familiar, exactamente, buenos trabajos, ¿verdad? Que la gente vea que ser un buen ciudadano eh, tiene su recompensa, su recompensa. claro. Sin embargo, eso no es suficiente. Atacar la raíz no es suficiente porque estás dejando todo, ¿verdad?, una generación que va a continuar con un modelo de violencia que realmente lo que hace es un ciclo y tienen que atacar las dos cosas a la misma vez. Tienes que atacar integralmente ¿verdad?, el crimen y a la Ujú. misma vez lo que es la raíz. Claro. Yo pongo como ejemplo en El Salvador, un saludo a los salvadoreños y a Bukele. Eh, Pongo de ejemplo cómo ellos de manera integral han ido atajando todo lo que es el problema de las pandillas, el problema Ujú. de la crisis social, eh, lo que demuestra que sí se puede. Tú puedes a la misma vez atacar. Lo que pasa es que en Puerto Rico tú tienes que combinarlo con un sistema judicial fortalecido, con unas leyes que cuando el policía lleva el caso no se caiga, que es lo que está sucediendo aquí. Claro. Eh, pero si no está todo de manera integral, no pasa nada. Y te voy a dar un ejemplo. Ajá. Te voy a dar un ejemplo que probablemente los que nos ven que tengan 30 años o menos no saben de lo que estoy hablando. Ni tampoco la gente que, ¿verdad?, tenía mejores recursos. ¿Tú sabes lo que es una zapa? Claro, sí. ¿Qué es una Es zapa? un vehículo militar, anfibio. Pero tú recuerdas haberlo visto. Claro. Todos los días. En los años de los 90
Y justamente a principios de 2001. No estoy seguro si llegará hasta el 2001. Sí, eso fue un proyecto que había creado aquel gobernador, Pedro Rosselló, que era Mano Dura contra el Crimen. Mano dura contra el crimen. Ujú. Fue un proyecto que empezó por el 93. Ya nosotros teníamos entre 8 y 14 años por ahí. El proyecto Mano dura contra el crimen trajo de la mano la colaboración de la Guardia Nacional. Y resulta que se asedió y se impactó las áreas más vulnerables del país, dígase los barrios, los caseríos. Y en esa época yo recuerdo que se había hasta normalizado, se había Sí, normalizado el que transitaran las zapas, los agentes, y eso lo que trajo fue incluso más resistencia, trajo claro. más resistencia. ¿Por qué? Porque cuando ellos impactaban el punto, dejaban un vacío. Ahí entonces había una lucha de poder de quién iba a tomar las riendas del punto. Entonces el crimen se disparó. Cuando tú buscas las estadísticas de asesinatos, Ujú. tú vas a ver que el 93, 94, 95 fueron años donde se disparó los asesinatos. Entonces el gobierno de Pedro Rosselló lo que hacía era que bajaba los números con unas cuantas muertes. Ujú. Y lo sé porque leí hace tiempo un artículo donde decía que los números de la policía, las estadísticas, no cuadraban con los números del hospital, de lo que ellos Ok, que entendían llegaban que llegaban baleados, baleados, etcétera. claro. Entonces ellos buscaban la manera de bajar para elevar mejores números. Resulta que eh, esto crea una resistencia entre la población, sobre todo, ¿verdad? Crea una marginación. Porque yo recuerdo una vez allá en Santurce cuando nos paró la policía, estábamos en una esquina jugando, ellos interceptaban y como decían, que te volteaban, me Sí, voltearon. Y yo recuerdo al otro día haber ido a la escuela y decir, ayer me volteó la policía. Porque eso que tú vas creando una resistencia al claro. punto de tenerle hasta odio o de crearle alguna confrontación, porque eso es lo que sucede cuando tú mantienes un lugar marginado, cerrado, y dicen, ok, ¿por qué no lo hacen allá? ¿Por qué aquí? ¿O este es el único que hay, el único lugar donde hay corrupción? Ninguna de esas políticas públicas o iniciativas, mano duro contra el crimen, golpe al punto, que fue creo que para la época de Fortuño, Claro. ninguno, ninguno ha funcionado, porque no es integral. Y ahí es donde está el mayor problema. Sí, Eh, pero también, hablando de que no ha funcionado, cuando se implementan estas políticas públicas, siempre hay un sector que dice que están violando los derechos humanos. bueno, en parte Claro. se violan los derechos humanos, que fue el caso de lo más reciente cuando asesinan a la gente Eliezer Ramos, se asediaron básicamente como 6 caseríos. Sí, Y ahí pudimos ver claramente que había, creo que una delegación de personas protestando, ¿verdad? Como que están violando los derechos humanos. Pero, ¿qué tú opinas? ¿Tú crees que realmente la policía debió tomar control de los caseríos? ¿O tú le entiendes como una violación a los derechos humanos? bueno, son por cuestiones de seguridad. O sea, eso es táctica y estrategia. Asedian los residenciales. Obviamente genera ¿qué? ¿Presión? Una presión. Esto es lo que se llama la teoría del juego. O sea, yo meto presión acá. Obviamente, ¿por qué salen estas personas que los arrestaron? Por la presión que hicieron. Me imagino que en el bajo mundo, ¿verdad? Ellos tendrán su lenguaje y sus códigos. Y si funciona así, si violan los derechos del ciudadano, también pienso que sí. Viéndolo desde el punto de vista del Estado, yo entiendo que
era lo correcto. Y voy a explicar por qué. Ujú. Eh, el Estado, que es el que ejerce la autoridad, no puede bajo ninguna circunstancia verse rendida ni tampoco por debajo del crimen. Y otro punto que me parece bien importante es que si no se toma y no se captura a los responsables de este crimen, eso baja la moral de la uniformada, Claro. al punto de brazos caídos, como sabemos. Eh, yo creo que era una obligación del Estado encontrar sí o sí a los responsables, que creo que no han podido montar un caso, pero es necesario que en este caso el Estado encuentre, por cuestión de la autoridad, por cuestión de mantener el orden público y darle garantía y obviamente a la uniformada, era necesario lo que allí ocurrió. Que se violan derechos humanos, molesta, molesta Ujú. porque cuando tienen que pasar estas cosas y para que entonces la policía tome control, es como que ellos saben que están ahí, todo el mundo los ve, todo el mundo sabe quiénes son los que bregan, pero tienen que pasar cosas como esta para donde ellos parece que hasta hacen negocio con el bajo mundo, ¿verdad? No, cuando nos entreguen nos vamos. Y eso pues creo que molesta un poco a la ciudadanía porque es irónico y contradictorio en parte, Claro. pero el Estado tiene que hacer lo que sea por cuando estamos hablando de la policía de Puerto Rico, que guste o no, es una extensión, ¿verdad? De la rama legislativa de la ley y el orden público. Claro. Y es necesario, cuando cae uno, que se encuentren los responsables. Claro. De otra manera, mantiene la moral baja de la policía. No, claro, Se exacto. entiende que el país está patas arriba. ¿Sabe? Yo entiendo que sí, que fue necesario, un mal necesario. Claro, y no, y también si no dieran con los sospechosos, eh, eso genera también otra opinión pública, que es lo que no quiere la agencia. ¿No? Y le estás diciendo a otro, puedes hacerlo y no pasa nada. Claro. Puedes eliminar, ¿verdad? Darle baja a un policía y aquí no pasa nada. Realmente no debería ser así. Deberían de cada crimen debería tener consecuencias. Pero este es el país que vivimos ahora. Claro. Y otra de las cosas que me parece importante es que esa represión, por ejemplo, lo que estábamos comentando ahorita, llega al punto de la justificación. Cuando tú ves, por ejemplo, el caso de Oscar Santamaría, Ujú. donde le condenan a 3 años y medio, que sabemos que va a cumplir probablemente un añito o año y pico. Claro. Y la gente dice, eso nada más. Pues eso nada más. Entonces, eso en parte como que justifica porque, por un lado, ¿verdad? Se le cae con todo el peso de la ley a los más marginados, a la ciudadanía, a los más vulnerables. Claro. Y por otro lado, los crímenes de cuello blanco, de estafas millonarias, de corrupción, Ujú. a eso por colaborar 3 años y medio. Y al pueblo no le importa si colaboró o no, al pueblo no le importa si cooperó o no, el pueblo quiere ver el castigo y no lo estamos viendo. Mira, si te pongo un caso para compararlo, creo que a Oscar Santamaría le pusieron 30 meses. Entonces al ayudante de Tata Charboniel, 3 años y 1 mes, o sea, 37 meses. Por un par de mil de pesos, porque eran Eh, 8.000 pesos era lo que... 8,000 mensuales y parte era de Tata Charboniel. O sea, le echan más a ella que Oscar Santamaría, que el contrato rondaba en los 9,25 millones de dólares. Mira para allá. Y él sin hacer nada, simplemente la conexión, según lo que hay en el periódico, cobraba $30,000 mensuales. Eso es para que tú veas. Ese es el caso de France Acevedo. Francis Acevedo. Sí, más ya me acordé. No, no, o sea, para poner algo parecido a lo que es la corrupción, para que Mm, usted vea cómo a los de cuello blanco de alta esfera, pero cooperaste.
Sí, la gente siente que le pasan la mano. Pero la secretaria Que también cooperó. es que en este país no hay justicia, es la verdad. El Departamento de Justicia eh, en los últimos años ha ido en picada. Aquí cuando se arresta a un corrupto o crimen de cuello blanco, lo hacen los federales. Mientras que en la política local lo que vemos es acusaciones del FEI, del panel del FEI, haciendo casos, montando casos que no llegan a nada, gastando dinero del erario público. Por lo tanto, el sistema de justicia de Puerto Rico está muerto. Está muerto. Eh, yo pienso que ellos saben, porque ellos no son desconocedores de la ley. Por ejemplo, los otros días me preguntaba, wow, estos políticos, la corrupción, ellos no se dan cuenta que, ¿verdad? De vez en cuando se encuentran con la ley, muchas veces con ellas federales. Ellos quizás dicen, bueno, si me robo tanto, me echan tanto. ¿Vale la pena hacer el movimiento? Yo entiendo que para ellos es viable. Ahora, tú que eres hijo de Machepa, tú haces la misma hazaña, 20, 15, 25 años, Sí, ese es el sistema judicial que tenemos. y entiendo que eso es un problema. Es un problema grave. Por eso hablábamos ahorita de propuestas y reformas de manera integral. Tienen que reformar el sistema judicial, poner leyes que sean más aplicables, que se caigan menos los casos, etcétera. De lo contrario, vamos a seguir más de lo mismo. Claro. Eh, vamos, porque este tema nos lleva al otro, que me parece que, ¿verdad? Yo me lo imaginé, que el gobernador en su discurso del mensaje de situación eh, tomaría, ¿verdad? Esa ola de violencia para utilizarlo en el discurso. Uh-huh. En general, que de hecho fue el momento más emotivo y lo único agradable del discurso. ¿Qué te pareció a ti el discurso del gobernador Pedro Pierluisi? ¿Qué me pareció? De forma general, después podemos ir entrando en detalle. Bueno, de forma general, para mí, un discurso totalmente hueco, vacío. Los temas real que debió tocar, que nos interesa a nosotros, a la población, yo entiendo que fue muy, muy maquillado. Yo entiendo que el discurso lo podemos dividir Uh-huh. como si fuera en lo que sería el escenario político y el escenario humano. Claro. Vamos a hablar de la parte política primero, porque a nivel del escenario político me pareció correcto. ¿En qué sentido lo digo? Uh-huh. Yo creo que primero quiero decir que él arriesgó probablemente su último mensaje al país, ¿verdad? Su última presentación formal al país. eh, y en vez de hablarle a la masa, se enfocó en su pelea primarista. Así que, en primer lugar, fue un discurso primarista. Fue un Claro. mensaje primarista. Él se enfocó, voy con esta pelea primero, luego después tengo la otra pelea. Ya, si gano esta, veré ya cómo ganó la otra. Uh-huh. Pero no se atrevió, no se arriesgó a ir por más, ¿verdad? A hacer un discurso de masa. En su discurso primarista, pues obviamente le tiró la pollita a Jennifer González, que de hecho estaba allí, ella llegó al público, ¿verdad? Se sentó al hemiciclo, llegó y se sentó allí como, yo espero que lo que tú vayas a decir me lo digas en la cara, a ver qué es lo que Exacto. va a decir el misógeno del gobernador. Eso era tipo lucha libre. Como faltaba era que Pedro Pierluisi bajara del podio y le hiciera una suplexa ahí Eh, a Jennifer González. un puño al corazón de como le hacía el invader a Huracán Castillo. Sí, definitivamente aquello se vio más montado que un set de lucha libre. Pero eh, creo que hizo lo propio porque no se podía arriesgar a hacer un discurso más eh, que invite a la reflexión, a que confronte un tema. Él simplemente fue poco apasionado eh, para pasar por alto ya lo que sería la situación, el Uh-huh. problema. Y, ¿qué más te puedo decir de la parte política? Eh,
Habló de la estadidad al Eh, final, el botoncito de la estadidad, dándole... exacto. fue- Eso, Miran, en general fue un discurso dirigido a los adultos mayores, a las bases de fe y en primer lugar a los estadistas. No más de ahí. Ese fue, según lo que yo pude ver, ese fue su objetivo. Esos tres, ese público. Que yo creo que él se la juega fría. Se la juega fría en el sentido de quiere estar con Dios y con el diablo, ¿verdad? Él quiere estar con yo las bases de fe y a la misma vez con con los progresistas, ¿verdad? Él quiere hacer esa reconciliación. pienso que también fue un poco burlesco. Claro, utilizó un eslogan ahí muy mal hecho, que Claro. difícil de ahora a uno acordarse. Era como, porque estamos haciendo lo que no se ha hecho en Eh, años, muy largo, muy... exacto. Él dijo que eso mismo, ¿no? Este es el gobierno de las obras. Ahí vamos a la parte del escenario humano. Eh, en lo que respecta a lo que sería el discurso humano al que debe llegar al país de su gobernador, del máximo líder, el que te va a decir las verdades, fue un discurso tan y tan optimista que dejó la realidad. No conectó con las personas, Claro. no conectó, no con, fuera de la base, porque la base fue escuchar lo que quería escuchar y ya está. Chiji, chija y se acabó. Hablo del pueblo, de la masa. Al ser tan optimista y no, de alguna forma, no hacerse responsable o no ver la realidad, mencionar, aquí hay un montón de problemas en este país. Las carreteras las están arreglando, pero Puerto Rico está feo. Muchos Sí. lugares, muchas carreteras con hoyos, las aceras todavía están destruidas. Eh, de hecho, ¿cuál es obra? Si la mayoría de las obras son reparaciones, no son obras nuevas que se están inaugurando Claro. aquí a diario. Y la mayoría están incompletas. Carreteras y vías todavía que se ven abandonadas, carros en el medio. Ujú. Eh, de hecho, Puerto Rico es el único lugar en el mundo donde los postes de luz desafían la gravedad. Aquí lo que Sí. falta es que venga la UNESCO Y, y los declare Patrimonio de la Humanidad. exacto. Quizá como centro turístico, los postes torcidos de Puerto Rico, los flotantes. Otra cosa, no sé si usted ha tomado el tramo de la Avenida Barbosa, después de la Borinquen, allí en Barrio Obrero. Sí, Había un paso que usted pasaba de la Barbosa, pasaba a Torrey y en ese trayecto pasaba a Cantera. Pues resulta que hace varios años lo cerraron. Entonces, cuando usted vaya a echar gasolina, que hay una gasolinera, y usted mira así, usted ve un montículo como esos que eh, tenían los taínos. de los taínos. O sea, hay hasta árboles de tanto que lleva. Wow. A, a la gente de Cantera, ¿verdad? Si quieren ir allí a sembrar café, hay que Ajá. sacarle provecho. Hay que sacarle provecho O al sea, montículo. una obra que tiene ahí varios años, pero hay otros que dicen también que eso se ha hecho para, en cierta forma, marginar al sector de Cantera. Sí, ya uno se acostumbra a tomar otras vías. Pero retomando el tema del gobernador y el mensaje que da, enfatizó muy poco a la crisis que tiene Puerto Rico, que para mí entender tiene tres frentes. La crisis energética, Ujú. cada vez hay menos estudiantes en las escuelas públicas y cada vez más están creciendo las escuelas charter. El problema de la salud. El problema de la salud también, claro. Por eso es que él pintó un país que, por eso digo que la gente no conectó. La gente que no es PNP no conectó con el discurso. ¿Por qué? Porque pintó un país que parece que él vive una realidad alterna. El discurso tiene que ser realista y tiene que luego insertarle el optimismo. Cuando tú reconoces, y como Estado y como gobierno reconoces el rol, las fallas, y tú dices, mira, pero vamos a hacer esto para atajar este problema, tenemos esta solución para este asunto de la energía eléctrica. Cuando no haces eso, se queda en el optimismo y la gente simplemente percibe que estás dando un discurso hueco. Claro. Me, en parte,
duró como 1 hora y 10 minutos, que fue un tiempo bastante razonable. Llevó invitados, como yo diría, como más de 15 invitados. eh, no, no, no le voy a quitar los méritos a las personas que fueron y lo que pudieron aportar, pero eran como, hay una sobrepoblación de iguanas y Pepito con el incentivo de nuestras pincheras. Ahora hace pinchos de iguana. Ahora se pinchos de iguana. Aplaudan a Pepito. Gracias a la oficina tal que le dio los fondos para hacer su pequeño negocio. Sí, Pero o sea, cuando tú haces tu pequeño negocio, uno dice, pero no es el negocio que usted quiera tampoco. es que se vio muy elaborado. Y Claro. normalmente, vuelvo y repito, le faltó emotividad, le faltó emoción al discurso. Cuando digo en la parte del discurso humano. Cuando en otros discursos presidenciales, en otros gobiernos, se llevan a estas personas, usualmente se utiliza un fondo emotivo donde la gente conecte con esa persona y diga, wow, qué historia. Pero ahora Claro. mismo yo no recuerdo ninguna. ¿Por No, qué? no. Porque fueron para rellenar el discurso. Que tienes que buscar a alguien que te haga nuevos discursos, porque están realmente flojos. Y pues la figura de Jennifer González a la salida, que es la mayor opositora, ni siquiera es el Partido Popular. La misión ahora mismo de Pedro Pierluisi es atacar a Jennifer como la traidora, como la mujer de la oposición. Claro. El frente de Jennifer es responder con que el hombre flojo, el que no tiene liderato. Yo soy la del pueblo, yo soy la que defiende la inflación, los problemas de la electricidad, he sido yo. Además, todas las obras que tú hiciste han sido con fondos federales. Claro. ¿Quién los buscó? Yo los busqué. O sea, eso fue Exacto. lo que quiso decir. Y en ese frente y ese choque entre Jennifer y Pierluisi, yo creo que el partido PNP va a tener una gran primaria. Esto acaba de comenzar. Yo entiendo que sí. No sé si a ellos se les ocurrirá hacer un debate. Sería muy interesante. Claro. Y además de que, como él hizo un discurso primarista, lo que estaba demostrando ahí es que él entiende que la figura de Jennifer todavía es fuerte. Y que a lo mejor vio algo en sus números que dijo, tengo que hacer el discurso primarista, no me voy Siempre, a la masa. exacto, siempre Jennifer González siempre ha sido muy fuerte en todo eso, lo habíamos hablado aquí en las encuestas, cuando hicimos el podcast hace unas semanas atrás. Pero sí, obviamente el gobernador aprovechó el mensaje, hizo su pequeña campaña. Sí. Se burla de prácticamente también de las leyes, le prohíben que usara el eslogan en cuestiones de lo que haya puesto en las calles, en las regulaciones, pero él dice, pues mira, pues lo menciono aquí. El gobierno de las obras. En conclusión, un discurso falto de realidad, de emoción. Exacto. Allí no hubo nada trascendental. Mientras... Ninguna reforma, ninguna reforma trascendental que tú digas, wow, una reforma agraria o mira, mejores leyes laborales. No hubo promesas de mejoras de salario. Allí se quedaron los jueces esperando un aumento, ¿verdad? O alguna... no, un aumento para nadie. Lo que le digo es al ciudadano, mire, cuando suban la luz, que viene el aumento de la luz, busque en el celular una de las obras de Pierluisi y se da la vuelta y se olvida de su bolsillo, si el dinero no le da para comer o para pagar la luz o para pagar la renta. Usted sencillamente va allí y se para y ve las obras. Las contempla allí. Las contempla. Claro. Ahí que están los chavos. El gobernador de la obra. Y ahí está. Por eso le digo, él debió tocar otros temas realmente que nos preocupa a nosotros como ciudadanos. Pero si hace obras o no y hace... Está bien, pero no hablo de lo que tenía que hablar, que era el bolsillo del pueblo. O sea, no hubo sorpresa. La gran sorpresa fue que es como que cuando tú haces un discurso, tú tengo guardado aquí algo que va a impactar. La gran sorpresa fue un incentivo que va a dar en mayo, sí, que va de $200 para los más pobres y miles de dólares para los más ricos. Increíble. Increíblemente. Increíble. Allí casi no cualifica, son pocos los que van a cualificar porque
Tienes que leer. Es una cosa, es un incentivo que yo entiendo que es de clase media hacia arriba. Pero esa fue su gran sorpresa. Después de ahí no hubo ninguna otra cosa que decir que tú digas, wow, se va a hacer esto o para nada. Eh, Bueno, al revés. comparándolo con otros discursos del pasado, independiente del partido que estaba, si era popular o los PNP, ellos hablaban hasta de reformas agrarias, Sí, que se va a sembrar tanto, que que se va a si hacer esto. negociaciones acá con otros países de Latinoamérica en cuestión de traer plátano, la producción de tal. No, Esto, es que estuvo flojo, flojo. esto, No, la pero verdad. hay gente que dice en la radio que fue un buen discurso. Bueno. eh, Me parece que usted que está en la radio, si me está viendo, usted no ha visto un buen discurso. o lo ha visto, lo que pasa es que esto es por Ah, diseño. El discurso, porque hay gente también que dice, es que yo creo que él no vive la realidad, él vive la realidad, él sabe lo que hay. Lo que pasa es que esto es un discurso por diseño. Simplemente no quiso, como dice por ahí, agitar el agua. Se fue tranquilo, se fue pasivo, salgo de esto y mantenemos los números, nos quedamos neutros y punto y se acabó. Eh, Volviendo otra vez al tema, porque es que me acordé de que Jennifer lo atacó diciéndole que en mi gobierno no va a haber nepotismo, ¿verdad? Que sí, Pierluisi tiene a la hermana, al al cuñado. cuñado. No, en mi gobierno tú no vas a ver nada de eso. Y él ya tiró básicamente un anuncio. Hay que ver cómo va a responder Jennifer. En su anuncio ya él habla de, ¿verdad? El líder. Porque el ataque de Jennifer va a ser eh, que es flojo, que no es líder. Y pues Claro. creo que empezó por ahí, como tratando de fortalecer su imagen de liderato. Se tiró la carta de que el gobernador hizo unos comentarios Sí, en contra de la mujer. por eso dije ahorita que estaba Por allí eso, a ver qué es lo que va a decir el misógeno. eso va a estar interesante. Muy interesante. Pero nada, pues creo que podemos terminar ahí. Vamos a terminar al Vamos a ver cómo le va a la primaria. Está a la vuelta de la esquina. Y si funcionó o no funcionó el discurso. Ya veremos. eh, hay que ver. Eso lo dirá junio 2, Junio 2. primaria del PNP. Interesante, Copper Popcorn, cuando que aquí comienza la función. Eso es así. Será hasta la próxima.